Mi nombre es Mónica, soy residente de cuarto año de alergología del Hospital Universitario y Politécnico de la FE. En este momento estoy haciendo una rotación externa aquí en el Hospital Alma Mater con la Universidad de Antioquia. Hoy les vengo a hablar de la alergia a la proteína de leche de vaca, iniciando con la epidemiología, en la cual nos comenta que es una de las alergias alimentarias más comunes, prevalentes en la infancia y que la prevalencia depende de la región donde nos encontremos, oscilando entre un 2 a 3%. Sin embargo, la incidencia y prevalencia es difícil de establecer y validar pues, por los diferentes o factores que son pequeños estudios epidemiológicos, deficiencias en sus diseños y la falta de estandarización de los métodos diagnósticos. En varios de los artículos que he revisado hay pues una gran variabilidad de la prevalencia. Este que me llama la atención es una revisión en Argentina donde nos describe un estudio de corte retrospectivo que realizaron en recién nacidos, donde se observó que se triplicó la prevalencia de la alergia a proteína de leche de vaca entre el 2004 y el 2014, pasando de un 0.4% a un 1.4%. En las guías o la revisión del artículo colombiano, nos resalta que aquí en Colombia se ha realizado una encuesta en donde se observó una prevalencia en niños de 1 a 8 años del 2.5% y en niños de 9 a 16 años de un 11.1%. Sin embargo, hay que tener en cuenta el sesgo de la comunicación porque era autodiagnóstico. Aquí quiero resaltar la diferencia que puede haber de la prevalencia puntual de esta alergia dependiendo del método diagnóstico utilizado. Entonces, cuando hay un método diagnóstico de autoinformación, puede ser de un 2.3%, y si realizamos pruebas de exposición oral, esto va a disminuir a un 0.6% de prevalencia. Esta es una guía de la Sociedad Española de Alergología, de Inmunología y Alergología Pediátrica, en el que resaltan que afecta al 2% de los niños menores de 4 años españoles y que constituye la alergia alimentaria más frecuente entre los lactantes y los niños pequeños. Y en los niños ya más grandecitos afecta la cuarta parte de todos los pacientes que tienen una alergia alimentaria. Vamos a hablar de las definiciones con respecto a las reacciones adversas a los alimentos para hacer diferenciación principalmente con la definición de intolerancia alimentaria, que es una reacción adversa a un alimento que no está relacionada a un mecanismo inmunológico. Uno de los ejemplos más vistos o más visuales es la intolerancia a la lactosa, que se basa en el déficit funcional de la beta-galactosidasa. Y por su parte, la definición de alergia alimentaria es una reacción de hipersensibilidad que es reproducible y es mediada por mecanismos inmunológicos específicos, que incluye un amplio espectro de trastornos que están dados por una respuesta a un antígeno alimentario. En cuanto a la alergia de proteína de leche de vaca, pues es una alergia alimentaria con la definición que causa manifestaciones clínicas adversas muy variables y que se puede deber a una reacción inmune mediada por IgE, no mediada por IgE o un componente mixto, teniendo presente que las proteínas de leche de vaca es la primera proteína alimentaria o suele ser la primera proteína alimentaria de origen no humano que es ingerido por los niños. En cuanto a las manifestaciones clínicas, quería resaltar que en algunas ocasiones solo se puede manifestar o puede manifestarse eso únicamente con el rechazo intenso a las tomas de biberón de fórmula y que pues debemos tener una alta sospecha porque puede ser el primer síntoma o incluso uno de los únicos. Tenemos una forma de dividir las manifestaciones clínicas a través de los mecanismos inmunológicos o también nos hacen esta separación en niños menores de 24 meses y en niños mayores. En los niños menores de 24 meses resalta la importancia o la prevalencia de los síntomas cutáneos, síntomas generales, y en cambio en los niños mayores de 24 meses o adolescentes se resalta la mayor prevalencia de síntomas ya más asociados a patología eosinofílica. Bueno, en cuanto a las manifestaciones según el mecanismo subyacente, iniciamos con las IgE mediadas, las cuales su clínica inicia habitualmente en el primer año de vida, pero está relacionado pues, al inicio de la alimentación complementaria, y en la mayoría de los niños se presenta después de un periodo más o menos prolongado de lactancia materna. Los síntomas se suelen presentar de forma inmediata en las primeras 2 horas después de la ingesta de la proteína de leche de vaca, aunque hay que tener presente que también se pueden presentar de forma retardada, más o menos de 6 a 48 horas. Los síntomas principales son los síntomas cutáneos, entre ellos el eritema, la urticaria y el angioedema,
el cual este angioedema es asimétrico que compromete áreas no declives. Y como decía, pues se presentan en más o menos la mitad de los pacientes estos tres síntomas. Existe lo que se llama el síndrome de alergia oral, o bueno, que ya conocemos como síndrome de alergia oral, que son los síntomas localizados, que bien puede ser solo eritema, pero también compromete o consiste en angioedema de labios, lengua, mejillas, al contacto con las proteínas, en este caso proteína de leche de vaca, y que puede presentarse en más o menos como única manifestación en un 10 a 15% de los pacientes y que, pues como su nombre lo dice, su única manifestación es local y no tiene síntomas sistémicos adicionales. En cuanto a los síntomas gastrointestinales, se presentan en menor medida en un 13 a 34% y siempre suelen estar acompañados de síntomas cutáneos, ya que como hallazgo aislado es muy raro que se presente. Principalmente se da por náuseas, vómito, diarrea acuosa y pues dolor abdominal tipo cólico. En cuanto a los síntomas respiratorios, son aún más raros la presentación y aún mucho más extraño que se presente de forma aislada, que consiste en síntomas de rinoconjuntivitis típicos, incluso puede llegar a tener disfonía leve, pero que es autolimitada. Y siempre tenemos que tener presente las formas graves, que incluye la anafilaxia, que se puede presentar entre el 1 al 4% de todos los pacientes. Quería comentar esta entidad, que es la urticaria aguda de contacto, que está relacionada a proteínas, en este caso a la proteína de leche de vaca, que se debe dar bajo, o bueno, que se da cuando hay un mecanismo inmunológico IgE mediado y que se asocia más frecuentemente a pacientes que tienen dermatitis atópica. En cuanto a la no IgE mediada, pues renuevo la definición, que es una reacción adversa que aparece tras el consumo de la proteína de leche de vaca en cantidades que son habitualmente toleradas en pacientes sanos, de carácter reproducible y que implica un desarrollo de diferentes mecanismos inmunológicos en los cuales se ha visto que podría estar mediado la inmunidad celular, pero que aún no está claro y que lo que sí se define es que no está de por medio los anticuerpos de clase IgE. Es importante resaltar que todo el sistema gastrointestinal puede estar afectado y por ende los síntomas son variables y pues pueden ser diferentes de un niño a otro. Existen tres síndromes principales, que es la proctocolitis, la enteropatía y el síndrome de enterocolitis inducida por la proteína de leche de vaca, sin dejar de lado lo que varios o en algunos casos pueden presentarse síntomas o cuadros que se asemejen los trastornos funcionales del lactante, es decir, el cólico del lactante, la regurgitación y el estreñimiento. En cuanto a la proctocolitis es una de las enfermedades pues, no IgE mediada más común o que más prevalente, que se presenta principalmente en niños menores de 6 años y más entre las 2 a 8 semanas de vida. Está relacionado en un 60% con la lactancia materna exclusiva, más o menos, y también hay que tener presente que se puede asociar a otros alimentos como la soja, el huevo o el trigo. No suele tener implicación con más de 2 alimentos y no suelen haber antecedentes de atopia personales ni familiares. El síntoma principal de la proctitis es que hay presencia de sangre roja en las heces del lactante, que por lo demás se encuentra sano. No, es decir, que no hay falla de medro, el bebé se encuentra en buenas condiciones generales y al hacer diagnóstico diferenciales, pues se puede hacer coprocultivos que van a ser negativos y en general suele desaparecer el sangrado alrededor después de unas 4 semanas de la retirada de la proteína de leche de vaca de la dieta del lactante. Una cosa importante a resaltar es que en la mayoría de los pacientes se logra la tolerancia a las proteínas de leche de vaca más o menos alrededor del año de vida. En cuanto a la enteropatía inducida por proteína de leche de vaca, su presentación es menos frecuente, ella es más rara, cada vez es menos prevalente y depende de la edad de introducción del alimento. Consiste principalmente en anorexia, rechazo de las tomas. Inicialmente puede presentar vómitos intermitentes y estreñimiento, pero en general se considera que es un cuadro crónico de diarrea de más de 15 días, que puede haber o no fallo en el crecimiento y que lo mismo pues suele desaparecer las 4 semanas después de retirar las proteínas de leche de vaca y que reaparece un cuadro de diarrea insidiosa cuando se reinicia estas proteínas. Suele haber tolerancia a las proteínas de leche de vaca alrededor de los 12 a 36 meses en la mayoría de los pacientes. No suele tener antecedentes de atopia
Y pues también podemos o tener presente que otros alimentos también la pueden producir, como la soja, el huevo y el trigo. El FPS, el síndrome de enterocolitis, es la forma grave de la alergia alimentaria no IgE mediada a la proteína de leche de vaca, que depende también de la introducción de esta proteína. Y nos comenta que este síndrome es verdad que en la mayoría de los casos a esta edad está asociado a la proteína de leche de vaca, pero que también hay otros alimentos que pueden producirlo y que lo tenemos que tener presente. En Estados Unidos se resalta que está también asociado a la soja, al arroz y a la avena. Y bueno, este cuadro es de la guía española, nos comenta principalmente también el pescado, aparte de las proteínas de leche de vaca y de la soja. En estos pacientes puede haber hasta un 40% de que hayan dos alimentos implicados para el desarrollo de este síndrome, y ellos sí pueden tener antecedentes personales o familiares de atopia. También es de resaltar que durante el diagnóstico y seguimiento pueden haber pruebas positivas para IgE en más o menos un 25% de este grupo de pacientes. En cuanto a hacer como una diferenciación entre un FPS agudo y un FPS crónico, existe en criterios clínicos, o nos plantean estos criterios clínicos en la guía española, en la cual, dada la gravedad de este síndrome, pues no se suelen hacer pruebas de provocación de forma muy frecuente. Entonces, si se presenta este criterio mayor para el FPS agudo, que es que haya vómitos más o menos entre 1 a 4 horas después de la ingesta de la proteína de leche de vaca, y que haya ausencia de otros síntomas, como los síntomas cutáneos o respiratorios que son característicos de las IgE mediadas, si está este criterio junto a algunos criterios mayores, que es que este episodio de vómito lleve a que haya necesidad de ir al servicio de urgencias y que le coloquen reposición de líquidos, electrolitos, que el paciente tenga hipotensión, hipotermia, y que pues también puede estar asociada a diarrea, que generalmente son diarreas acuosas que se presentan entre las 5 a 10 horas después de la ingesta de la proteína y que se suelen autolimitar a las primeras 24 horas. Este es como comenté, es una de las presentaciones más graves porque puede llegar en algún caso a presentar un shock el paciente. En cuanto al FPS crónico, una de las características es que debe estar tomando de forma frecuente la proteína de leche de vaca para que se presente, y está una presentación grave en la cual hay vómitos intermitentes, pero que son progresivos, y la diarrea, que puede tener sangre en ocasiones, que se puede presentar principalmente en niños menores de 2 meses. Se La gravedad radica en que puede haber una deshidratación e incluso acidosis metabólica. En cuanto a la presentación moderada, lo relacionan a cuando hay una pues ingesta de proteína de leche de vaca, pero con menores cantidades, que los vómitos son intermitentes, que la diarrea suele ser escasa y puede o no haber un fallo en el medro. Pero lo característico es que no lleva a una deshidratación ni mucho menos a una acidosis metabólica. En cuanto al mecanismo inmunológico mixto, es uno de los que genera mayor reto para hacer el diagnóstico y se manifiesta principalmente con cuadros cutáneos, como la dermatitis atópica. Y pues las enfermedades eosinofílicas, que es más raro, entre ellas pues la esofagitis eosinofílica. Al ser difícil poder determinar si es verdad que la ingesta de proteínas de leche de vaca exacerba el eczema, pues se debe buscar como otras estrategias. Ay, perdón. Uno de ellos es, que describen una lesión característica del ombligo rojo, que es una dermatitis atópica localizada, consistente en eritema umbilical y periumbilical, y pues basándonos un poco en los estudios de que se ha establecido que alrededor de 1/3 de los niños menores de 12 años que han iniciado de forma precoz con dermatitis atópica, es decir, antes del primer trimestre de vida, y que se asocia a una forma de presentación moderada o grave, puede ser que tengan como alérgeno causal la proteína de leche de vaca. En cuanto al diagnóstico, entonces, en primera instancia, pues debemos mirar a los niños con factores de riesgo, entre ellos los antecedentes familiares de atopia, nacimiento por cesárea, el inicio de leche de fórmula láctea en los primeros días de vida y la lactancia materna de menos de 3 meses. Aquí me quiero detener en lo del inicio de la fórmula láctea en los primeros días de vida. En estas semanas hemos estado revisando algunos artículos de la prevención con la introducción temprana y sostenida de los alimentos alergénicos en la dieta de los niños, y en este artículo pues nos hablan
aunque tienen baja evidencia de que aquellos pacientes que han sido sometidos o que han estado expuestos en sus primeros días de vida a leches de fórmula con proteína de leche de vaca, tienen un mayor riesgo de realizar alergia a la proteína de leche de vaca. En este mismo artículo, en las recomendaciones de dosis, en la cual nos dicen que no importa la frecuencia y la dosis de administración de estos alimentos, sino que se haga de manera temprana y sostenida para evitar las posibles alergias, resaltan una excepción a los 4 meses de edad, que sería este grupo poblacional de niños que han tenido la exposición en sus primeros días de vida a proteína leche de vaca y que después continúan con lactancia materna exclusiva, porque tienen un mayor riesgo de poder realizar, de tener alergia a la leche de vaca, y recomiendan de forma preventiva administrar de forma regular de 2 a 3 onzas de leche de fórmula con proteína de leche de vaca, y podría así reducir el riesgo de que este grupo poblacional pues, tenga más adelante una alergia a la proteína de leche de vaca. Esto mismo también nos lo señala en las nuevas guías DRAGMA que se están renovando por la UAO, en el que nos comenta de los estudios poblacionales, el de Dinamarca, que al hacer una observación de los pacientes que pensaban que tenían una lactancia materna exclusiva y que estaban diagnosticados con alergia a la proteína de leche de vaca, el total de sus pacientes, haciendo una revisión en las historias clínicas, se dieron cuenta que todos habían tenido exposición a proteína de leche de vaca en sus primeros 3 días de vida. Entonces, pues, ellos también nos resaltan este factor de riesgo. Continuando con el algoritmo diagnóstico, como todos sabemos, la anamnesis es muy importante, pero debemos saberla dirigir de forma adecuada, pues, para obtener los resultados que queremos. Entre aquí, pues, lo más importante o preguntas indispensables es saber la edad de inicio, la frecuencia de las manifestaciones, el tiempo entre la ingesta de la proteína de leche de vaca y la aparición de los síntomas, el último evento que presentó de reacción al momento de la consulta, si son reproducibles estas reacciones, y si es posible hacer un diario de alimentos si hay alguna duda con respecto al alimento que pudiese estar involucrado. Es importante hacer una evaluación antropométrica de este paciente, porque uno de los problemas o complicaciones más importantes son las alteraciones en el progreso pondoestatural, y pues también debemos preguntar sobre las dietas de eliminación y las intervenciones terapéuticas que haya tenido hasta el momento de la consulta. La UAO, con la revisión de las guías DRAGMA, nos recomienda este algoritmo, en el cual resaltan 3 puntos importantes. Uno, bueno, primero, que tenemos que tener una sospecha leve a moderada de alergia a proteína de leche de vaca. Si estamos en este caso, lo primero que debemos hacer es una dieta de eliminación diagnóstica, que la característica de esto es que debe ser corta, de 2 a 4 semanas, con un seguimiento y haciendo una reintroducción, que sería el segundo paso más importante, y de las proteínas de leche de vaca. Si hay síntomas recurrentes, pues pasaríamos al tercer paso, que sería la dieta de eliminación. Si en algunos de estos pasos no se presenta la ausencia o la corrección de los síntomas, pues, o la reaparición de los síntomas, pues se debe excluir este diagnóstico y volver a iniciar las proteínas de leche de vaca y pensar en otras causas de los síntomas. Bueno, me tengo aquí de nuevo en cuanto al tiempo de duración de la dieta de eliminación diagnóstica. Ellos nos dicen que dependiendo de los síntomas o pues, de las características, si sea IgE mediada o no, pues se va a demorar un tiempo. Y también nos resalta que es verdad que en los niños que están amamantados con leche materna exclusiva se debe hacer la dieta estricta de eliminación en las madres, teniendo presente que es posible que continúe haciendo secreción de las proteínas de leche de vaca a través de la leche materna 7 a 10 días después de la eliminación de la dieta estricta. En general, se debe hacer una dieta de 2 a 4 semanas en las alergias no IgE mediadas, que, bueno, la definición es que hay una resolución completa de los síntomas. Esto se suele obtener en las alergias no IgE mediadas alrededor de las 2 o 4 semanas, de las IgE mediadas alrededor de 1 a 2 semanas, y hay que tener presente el tema de las dermatitis atópicas y las patologías eosinofílicas, que suelen necesitar incluso 6 semanas de dieta de exclusión diagnóstica para poder llegar a este objetivo, que es la resolución completa de los síntomas. Por ende, resaltan que el tiempo más prolongado que se podría llevar esta dieta de eliminación
sería de 6 semanas. En cuanto a la reintroducción del alimento, pues es el desafío o el estándar es el desafío doble ciego, pero pues realmente solo se suele hacer en el área de investigación, pero en el área clínica normal pues se puede hacer un desafío abierto y que pues es igual de válido en la parte. Aquí también la UAO nos hace un paréntesis en cuanto a esta dieta de eliminación, tratando directamente o más específicamente sobre la proctocolitis alérgica, ya que han habido estudios y cortes que han demostrado que esta dieta de eliminación en este grupo poblacional puede haber o tener o haya posibilidad de que haya un mayor riesgo de desarrollar alergia a la proteína de leche de vaca IgE mediada, debido a que se retarda o se demora la introducción de esta proteína en la dieta del menor. Entonces, ellos recomiendan que dependiendo de la evaluación clínica que realicemos en la consulta, dependiendo de la presencia o ausencia de otras manifestaciones atópicas, el personal de salud pueda decidir, sea realizar la prueba de eliminación o observar y esperar más o menos durante un mes, ya que la hematoquexia puede desaparecer espontáneamente en muchos de los bebés que tienen lactancia materna exclusiva. Por lo tanto, ellos pues comentan que si tiene un menor con estos síntomas con leche de fórmula, pues se va directamente a la dieta de eliminación, y si está alimentado con leche materna, las madres no deberían ser introducidas directamente a una dieta de eliminación porque puede desaparecer esta hematoquexia con el mismo principio que estaba comentando. Y que si se inicia la dieta de eliminación diagnóstica, es esencial reintroducir la leche de vaca en la dieta materna o infantil máximo a las 4 semanas para evitar la eliminación innecesaria y por ende aumentar este riesgo por el retardo en la introducción de este tipo de proteínas en la alimentación del menor. Aquí pues también quiero resaltar que en estas guías, en este algoritmo de la UAO, nos habla de este score. Este score se desarrolló en 2015, que es el COMIS, y se publicó como unas puntuaciones de síntomas relacionados a la proteína de leche de vaca, considerándose como una herramienta rápida, corta y fácil de usar. Se generó más como para crear conciencia que estos síntomas un poquito inespecíficos podrían estar asociados a la alergia no IgE mediada, y en ellos pues lo que se mide son los síntomas del llanto, regurgitación, las consistencias de las deposiciones, las lesiones en la piel y algunos síntomas respiratorios. El puntaje suele ser de 0 a 33 con un corte de 12, es decir, que si tiene 12 o más puntos hay una probabilidad de que estos síntomas sean secundarios a una alergia de proteína de leche de vaca. ¿Qué es lo que sucede con esto? Algunas guías no las recomiendan para el diagnóstico, pero la mayoría no las recomiendan es más para el seguimiento y el control de los síntomas. En esta revisión argentina, ese porcentaje de acuerdo era más de seguimiento que como método diagnóstico, teniendo ellos como base de que los estudios que se han hecho con este score muestran una sensibilidad y una especificidad del 70%, y que ellos consideran que el valor de 12 fue un valor arbitrario que se ha colocado. Entonces, lo quería resaltar es porque la vía Dragman no lo coloca en el algoritmo como forma de seguimiento de los síntomas, y en otros artículos también lo describen como una forma de revisar la progresión o mejoría clínica del paciente a lo largo del seguimiento. En cuanto al diagnóstico ya de la IgE mediada, quería pues colocarles acá el tema del diagnóstico molecular, más que todo para resaltar la reactividad cruzada que existe de la caseína con diferentes leches de mamíferos, en las cuales actualmente se había visto que la reactividad cruzada in vitro era mayor del 90%, pero también se ha visto que la clínica también es la reactividad clínica es mayor del 90% también, y por ende no se recomienda usar otras leches como sustitutos de la leche de vaca, principalmente la leche de cabra y la leche de oveja. Sin embargo, también hay algunas revisiones y hay algunas líneas que están o que se ha visto que la reactividad cruzada in vitro con otro tipo de leches como la leche de camello, la leche de burro, de yegua, no tienen tanta reactividad cruzada in vitro. De hecho, con camello suele ser una identidad del 58% y una positividad de menos del 70%, lo que nos dice que la reactividad cruzada in vitro es menor, y clínicamente no se ha visto reactividad cruzada. De hecho, en el libro de diagnóstico molecular de la EASI del 2022
comentan que es menor a un 5%. Sin embargo, no se sabe si este tipo de leches, como sobre todo la de camello, suplen las necesidades nutricionales de los niños y hacen falta estudios para ver si esto podría ser una herramienta de tratamiento adicional o de soporte nutricional para los menores. Entonces, continuando con el libro de diagnóstico molecular de la EASI, me llama mucho la atención porque es verdad que para hacer el diagnóstico de rutina se incluyen las pruebas cutáneas y la IgE para el extracto completo de leche de vaca, y ellos resaltan que no se recomienda hacer el diagnóstico molecular para la evaluación estándar porque no es necesario. Sin embargo, ellos sí comentan que la evaluación de la caseína, principalmente determinándose como su positividad o el no descenso de los niveles de IgE, se consideraría como un factor agravante para la gravedad y para la persistencia de la alergia en el tiempo. Además de que se han propuesto en múltiples estudios, pues como puntos de corte, pero todo varía según la población estudiada y la edad. Ellos nos dan como unas pautas en la cual la prueba cutánea, o sea, cuando tenemos un paciente con una prueba cutánea negativa más un nivel sérico indetectable de anticuerpos IgE específicos para la leche de vaca, se tendría un valor predictivo negativo mayor del 90% para decir que no es una IgE mediada. En cambio, si tenemos el valor predictivo positivo de la prueba, aumenta con el mayor tamaño del labón y a mayor nivel sérico de la IgE específica. Entonces, aquí nos comentan que con un valor predictivo positivo mayor del 95% para que la prueba, de exposición oral sea positiva, se presenta cuando hay una IgE mayor de 15 o si es mayor de 5 en niños menores de un año. Con un valor predictivo positivo de entre el 50 al 95%, si este valor es entre el 5 y el 15, en donde nos recomiendan considerar, dependiendo del criterio médico, las preferencias de los familiares o la situación social y nutricional del paciente, realizar la prueba. Y que si es menor de 5, pues directamente podemos realizar la prueba porque el valor predictivo positivo de que esta sea positiva es menor del 50%. Y en cuanto al labón del prick test, nos hablan de que si es mayor de 10 de la leche de vaca, o sea, la entera, deberíamos también diferir la prueba de provocación. En cambio, si es de 5 a 10, se puede lo mismo considerar realizar o no, dependiendo del criterio médico de las decisiones de los familiares. Y si es menor de 5 milímetros, podríamos realizar la prueba más abiertamente y con mayor tranquilidad. Bueno, aquí quería traerles a colación el algoritmo diagnóstico como resumen del diagnóstico de alergia IgE mediada de la CICAP, en el que pues tenemos unas manifestaciones sugestivas. Si es una reacción grave como la anafilaxia, podremos realizar el pretest o la IgE específica. Siendo este positivo, directamente se hace un diagnóstico sin necesidad de una prueba o un reto. Si es negativo, se debe reconsiderar el diagnóstico y hacer una prueba de provocación oral. Si son reacciones moderadas o leves, hacer el prick test. Si o la IgE, si es positivo con un episodio reciente, podemos hacer directamente el diagnóstico. Si no es reciente, se realiza la prueba de provocación oral después de la dieta de eliminación. Y si es positiva, se hace el diagnóstico, y si es negativa, se considera una sensibilización subclínica o una reacción adversa no alérgica. En cuanto a las no IgE mediadas, es un poquito más complicado porque no tenemos un examen, un laboratorio que nos dé como, oye, es esto. Entonces, en esta se basa principalmente en la historia clínica detallada y en la prueba de exclusión-provocación, que son las únicas herramientas disponibles. En cuanto a otro tipo de estudios, habían leído que en algunos casos se hacen endoscopias, pero esto es de forma excepcional cuando existen dudas en el diagnóstico y para descartar principalmente otro tipo de patologías o incluso en aquellos que pues, se piense en un trastorno eosinofílico. También quiero resaltar el FPS. El FPS, como les había comentado, puede tener test positivos en un 25% de los pacientes al comienzo del diagnóstico o durante el seguimiento, y lo que constituye un FPS denominado atípico. ¿Qué es lo que sucede con estos pacientes? Que en ellos suele haberse un desarrollo de la tolerancia más tardío y por lo cual es importante hacer esta identificación de los pacientes. Bueno, entonces en cuanto a la prueba de provocación diagnóstica, esto se debe hacer de forma controlada y gradual, aunque para la no IgE mediada no existen recomendaciones muy claras.
pues traigo algunas propuestas que pues me llamaron la atención de una guía del 2019 de varias sociedades españolas de exclusivamente la alergia no IgE mediada. Entonces ellos nos harán una prueba de provocación en el domicilio en la cual es importante tener unos requisitos. Uno, pues que haya una resolución completa de las manifestaciones y dos, que en caso de que pues tenga alguna gripita o algún proceso infeccioso intercurrente, pues debe posponerse iniciar la prueba, que debe realizarse solo en el domicilio, solo en aquellos casos que sean leves y que si tenemos sospecha de FEPIES o una sospecha de mecanismo IgE mediado o si las pruebas serológicas o de PRIT son positivas, no debe realizarse estas pruebas en el domicilio. Entonces, lo que se hace pues, en los niños alimentados con lactancia artificial se sustituye cada día una medida de la fórmula especial por una normal, pues, en 2 tomas. Y si no hay síntomas, una vez completado el cambio en esas 2 tomas, se podrá sustituir cada día un biberón de fórmula especial por una de fórmula de lactantes hasta completar totalmente la reintroducción. Hay que observar, se recomienda a los pacientes o a los familiares observar la presencia de síntomas tras 4 semanas de inicio de la reintroducción y que si reaparecen los síntomas durante la prueba se debe suspender y no se debe administrar las proteínas. Y obviamente no se debe administrar otro alimento cuando se está realizando este reto. En cuanto a las pruebas de provocación de medio hospitalario, pues nos dan como una metodología en la cual pues lo que más nos recomiendan es que si tenemos una sospecha de FEPIOS o de que vaya a haber posibilidad de un shock, debemos tener un acceso venoso antes de iniciar la prueba. Debemos calcular la cantidad de proteínas o de gramos de proteína para el menor y observar al niño en la que será repartido en 3 dosis a intervalos de 30 a 45 minutos, observar al niño por 4 horas después de la última dosis y que en caso de tolerancia se debe continuar en el domicilio con una toma de 150 a 200 mililitros de fórmula o de leche de vaca durante 2 semanas. Y si después de eso no aparece ningún síntoma, pues ya podemos liberar de forma progresiva la dieta. Bueno, en cuanto al FPIES, nos comentan que en el FPIES hasta el 50% de los pacientes van a presentar síntomas y que puede llegar a ser grave, por ende la recomendación del acceso venoso y pues estar pendientes de los síntomas. Si hay reproducción de los síntomas de FPIES, pues se considera una prueba que ha sido positiva y se debe suspender. En cuanto al tratamiento, entonces, el objetivo principal es el manejo nutricional en estos pacientes para mantener un adecuado desarrollo pondestatural. Aquí, pues, en la guía colombiana nos habla de los factores que debemos tener en cuenta para la selección de las fórmulas especiales, hablando de la malnutrición, de la presencia de anemia, el riesgo de anafilaxia, la edad del paciente y la adherencia a la restricción dietética. Además de que los pacientes que están con lactancia materna exclusiva deberían tener la madre una dieta estricta de eliminación de la proteína de leche de vaca, así como el lactante. Entonces, aquí quería centrarme un poco porque con las nuevas guías de revisión del aguado de la DRACMA, en sus revisiones, pues en múltiples estudios, tanto observacionales como de intervención, se realizaron mediciones de las proteínas de leche de vaca en la leche materna. Solo se logró encontrar o se midió la beta-lactoglobulina en la mayoría de estos estudios y se encontró una concentración de 1.23 a 4.4 nanogramos por mililitro, lo que es 1.000.000 de veces más bajo que la beta-lactoglobulina que se encuentra en la leche fresca. Aparte de resaltar ellos que existe una gran variabilidad en estas concentraciones, no solo entre estudios, sino entre el mismo estudio en las mismas mujeres con la misma dosis de leche de vaca que habían consumido. Por lo tanto, no es constante estas mediciones y es demasiado variable. Adicionalmente, en una revisión sistémica que ellos evaluaron, se encontró que la probabilidad de que una reacción alérgica mediada por IgE en un bebé alérgico a algún alimento y que se encuentra con lactancia materna exclusiva y que su madre consume el alérgeno alimentario relevante para él, se puede estimar en menos de 1 de cada 1.000 bebés. Y en el caso directo de la leche de vaca, se puede presentar alguna reacción en el caso de 1 en cada 2.893 niños. Entonces ellos nos dan como unas conclusiones en la cual dice que pues no hay una talla única para todo y que cada pacientico pues depende de sus circunstancias, pero que a pesar de las recomendaciones de los consensos de expertos actuales internacionales en la cual se indica evitar las proteínas de leche de vaca en la madre para tratar a los bebés que son amamantados exclusivamente con leche humana,
la evidencia que apoya estas recomendaciones es muy baja porque no se tienen los estudios de alta calidad y que es probable que más del 90% de estos niños toleren la leche materna de madres que consumen proteína de leche de vaca. Y sobre todo el mayor mensaje de esta guía es que se debe tener vital importancia en las consecuencias de hacer una dieta estricta en la madre, dado en la reducción de factores de mejoría inmune en la leche, los impactos nutricionales, financieros y sociales de la madre que van a repercutir en su familia y aparte de que siempre se debe promover la lactancia materna en todo momento. Bueno, continuando con el tratamiento, entonces están las fórmulas, las fórmulas. La mayoría de las guías a nivel internacional recomiendan como primera línea las fórmulas de leche altamente o extensamente hidrolizadas y solo en caso de que haya manifestaciones clínicas a pesar del uso de esta leche 2 semanas después de su inicio, se puede sustituir a leches elementales. También está la posibilidad de las fórmulas a base de proteínas vegetales como de arroz y soja, que pues también se ha visto que pues están bien toleradas, aunque las de arroz no tienen tantos estudios que lo respalden. Y un dato importante es que en los niños menores de 6 meses no se recomienda la leche de soja porque puede haber una correactividad con la soja en este grupo poblacional, principalmente en aquellos con alergia no IgE mediada menores de 6 meses, en que la correactividad con la soja está en aproximadamente un 40% de estos pacientes. En cuanto a la fórmula alimental, pues se recomienda en primera instancia, como he dicho, después de que no se tolere la extensamente hidrolizada, cuando existe alergia alimentaria múltiple, cuando la reacción ha sido grave, cuando hay manifestaciones de malnutrición o manifestaciones severas, en esofagitis eosinofílica, en FPIES, sería de primera línea. Esto pues solo llamaba colación, que es un algoritmo de la guía española que realmente es muy similar. Bueno, en cuanto al seguimiento, pues hay que tener presente que la mayoría de los niños van a tolerar las proteínas de leche de vaca llegado a su edad escolar, por lo cual las evaluaciones se sugieren realizar cada 6 o 12 meses con las pruebas de laboratorio y desafíos. Que una caída de más del 50% de los niveles séricos de IgE para la leche de vaca durante 12 o 24 meses es un indicador positivo y favorable para el desarrollo de la tolerancia. Y que en cambio niños que tengan una IgE mayor de 50 tienen mayor probabilidad de que pues, sea persistente en el tiempo y de mayor gravedad. En la guía latinoamericana nos dan esta tabla que nos da explicándonos como los factores a favor de una corta duración y tolerancia y los de larga duración e intolerancia. Entonces, los de corta duración que sean una no IgE inmediata, que sea un comienzo tardío, es decir, después del primer mes de vida, que los síntomas sean leves, predominantemente los síntomas gastrointestinales, que sea provocado por altas dosis, que tolere los productos horneados y que haya ausencia de otros síntomas de atopia, igual que de antecedentes. Los niveles bajos de IgE. Y en cuanto a los de larga duración, pues por el contrario, que sean IgE mediados, que haya un comienzo más temprano, síntomas graves, principalmente respiratorios, que se provoque por bajas dosis, que no tolere los productos horneados, que aquí viene el tema de la caseína, que tenga comorbilidades y antecedentes familiares de atopia. Los niveles séricos que ya les había comentado. Bueno, en cuanto al reto desafío terapéutico, que también se llama prueba de adquisición de tolerancia, las guías colombianas nos dan estos 3 recomendaciones. 1, que se debe realizar el primer reto entre los primeros 6 meses y el año después del diagnóstico en pacientes con síntomas leves. Que en caso de anafilaxia se debe retardar a como mínimo un año después del episodio y siempre bajo monitorización y que obviamente no se debe realizar este reto al mismo tiempo que se inicia la alimentación complementaria. He traído este algoritmo que resume básicamente estas pruebas de tolerancia. Entonces, si tenemos, bueno, estas de las no IgE mediadas, si tenemos formas leves y moderadas, podemos probarla, que también en varias guías lo comenta, cada 3 o 6 meses, y si es positiva, pues nada, hay persistencia de la alergia, y si es negativa, pues la consideramos resuelta. Si tenemos dudas de que pueda haber adicionado un mecanismo IgE mediado, primero se deben hacer las pruebas de PRIC o la medición de la IgE. Si es positiva, se puede plantear hacer una prueba de tolerancia en el hospital, asimismo como las formas IgE mediadas, las graves y el FPIES.
que se debe hacer, como ya había dicho, entre 6 a 12 meses o incluso después del año en las formas graves, siempre haciendo una prueba diagnóstica previa de PRITEST o IgE. Si es negativa, pues está resuelto. Si la prueba de tolerancia es negativa, pues está resuelta, y si es positiva, pues nada, continuamos con la dieta de eliminación. Entonces, ¿cómo se hace? En niños alimentados con lactancia materna, la reintroducción de leche de vaca y derivados en la dieta materna se debe hacer de forma progresiva y observando si hay aparición o no de los síntomas hasta 4 semanas tras la introducción. Si luego de eso todo va bien, pues se debe continuar el desafío en el niño. Si el niño está alimentado con leche de fórmula, pues existen como dos métodos o dos posibilidades. Uno es que ir sustituyendo progresivamente la fórmula hidrolizada por fórmula de proteína de leche de vaca o la leche de vaca entera, y el otro es la llamada escalera. Bueno, en cuanto a la escalera, la UAO nos habla de la importancia de hacer la dieta, bueno, la prueba de tolerancia, y pues nos da unos pros y unos contras para hacerlo en el domicilio o entre hospitalario, y el uso de la escalera. La escalera es una guía en la cual nos habla de reintroducir el alimento de proteína de leche de vaca de forma paulatina en menor dosis, de mayor cocción a menor cocción. Es una guía que se desarrolla principalmente para la alergia no IgE mediada y que se basa en unas guías británicas. Esta es una propuesta de las guías españolas en la cual, aunque es verdad que no está estandarizado y que depende mucho de la zona donde estés, lo que básicamente dice es que se debe iniciar con productos muy horneados, o bueno, productos horneados altamente cocidos, y en bajas dosis, e ir subiendo de escalón. Entonces, cada escalón, en general, ellos recomiendan o sugieren que dure más o menos una semana, y si no presenta síntomas, pues pasar al siguiente y al siguiente. Y si, digamos, presenta síntomas, digamos, en este caso con el queso, pues debe devolverse al escalón anterior y continuar una semana más allí, y luego pues continuar la escalera. Esto con el fin de que pueda hacerse de forma paulatina la reintroducción de la proteína de leche de vaca, y de forma poco más segura en el domicilio para los pacientes. En cuanto a la inmunoterapia oral, básicamente lo más importante es que consiste en lograr una desensibilización en los casos en que pueden haber ingestas accidentales de las proteínas de leche de vaca en niños que han tenido formas graves y que no han logrado la tolerancia hasta los 4 o 5 años. Entonces, una ingestión diaria de la dosis creciente del alérgeno durante una fase de dosificación, y la ingestión de una dosis constante durante la fase de mantenimiento, que son basados en protocolos que deben ser personalizados. Y pues aquí es donde dice que esto debe hacerse con personal o en pacientes seleccionados, y en restringirse a centros especializados a esta inmunoterapia, pero que podría ser una opción para evitar las reacciones graves de anafilaxia en este grupo poblacional. Bueno, otra cosa es que, aparte de todo esto, también debemos tener presente que estos niños van a tener un déficit nutricional y que deberíamos hacerle unos controles, aparte de solo la reintroducción o el diagnóstico, que es hacer los controles de crecimiento, laboratorio, salud dental y de salud ósea con un DEX a partir de los 5 años. Un mensaje que quiero dejarles es que no se ha objetivado que en este grupo de pacientes, no en ninguno, el retraso en la introducción de otros alimentos posiblemente alergénicos sea beneficioso. Por el contrario, debe también persistir la introducción temprana de estos otros alimentos con el fin de evitar el desarrollo de otras alergias alimentarias adicionales. Como conclusión, pues quería dejarlo de tener presente como factor de riesgo el inicio de fórmula láctea en los primeros días de vida, y la posibilidad de prevenir haciendo una administración regular de leche de fórmula, de proteína de leche de vaca, y que aunque no se recomienda el diagnóstico molecular para la evaluación rutinaria, hacer la medición de la caseína o tener estos valores nos puede servir como un factor de gravedad y persistencia de la alergia a la proteína de leche de vaca. Recordar que la historia clínica detallada es lo más importante, sumado a la prueba de exclusión y provocación, y que también podríamos apoyarnos en este score, aunque no esté como tan avalado, pero podemos apoyarnos sobre todo en atención primaria para tenernos una guía en este grupo de pacientes. El enfoque de 3 pasos para hacer el diagnóstico de la dieta de eliminación máximo de 6 semanas, el desafío alimentario y la dieta de eliminación terapéutica en caso de que sea positivo. Y nuevamente, pues resaltar que las madres y los lactantes que están sometidos a estas dietas estrictas de eliminación, pues son un grupo de riesgo de déficit de diversos nutrientes, especialmente vitamina D y calcio,
y por ende debemos también, aparte de centrarnos en el diagnóstico y el seguimiento, concentrarnos en que este grupo de pacientes también deberían tener un respaldo adicional con nutricionistas, sobre todo si encontramos malnutriciones u otras alergias alimentarias asociadas.